Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Sean ustedes más que bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica. En el día de hoy nos encontramos frente a otro texto de la palabra del Señor, el cual lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde no pudiéramos imaginar que de quien Juan está hablando aquí en este versículo es del Señor. Pues al ver esta acción que se muestra en este versículo de hoy, pudiéramos decir que estas acciones no se comprenden a la luz de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que las Escrituras nos relatan este actuar del Señor, algo que estaba profetizado de Él, algo que estaba dicho de Él que habría de hacer en el libro de los Salmos. Por lo que vemos al Señor en este día teniendo una actitud de enojo, teniendo una actitud de ira frente a aquellos hombres que habían tomado la casa del Señor como mercadería. Y es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, esperando que este te pueda ser de edificación y que podamos juntas analizar en estos textos de la palabra del Señor, de manera que Dios siga hablando a nuestros corazones en este día. En el texto de gracia pasado, estuvimos dando unas pinceladas sobre el tema de la ira. Estuvimos viendo cómo este sentimiento se manifestó por primera vez en el corazón de un hombre llamado Caín, hasta el punto que dio lugar al pecado, llegando así a matar a su propio hermano. Pero en el día de hoy queremos ver la ira desde otro punto de vista, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Y pues, ¿qué es lo que podemos decir referente a Dios? Dios es el todo en todo. Él es el soberano. Él es el que lo llena todo y el que habita en todas las cosas visibles y no visibles. Y en Él habita todo ser. Por lo que diciendo todo esto, podemos definir la ira como una parte existente del ser divino de Dios. En otras palabras, más sencillas, Dios es un Dios que se aira, pero sin pecar. Pues al igual como nos dice que Él tiene manifestación de gozo en su ser, así de la misma manera hemos de ver en el día de hoy que este sentimiento de la ira también es parte de Dios, pero una ira santa que nada tiene que ver con el pecado. Por eso vemos que en el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 8 se nos dice acerca de Dios: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza, y de igual manera así como se goza, también hemos de ver que también Él manifiesta su ira. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos definir esta ira que es divina, que es santa y que surge de este ser supremo, que es Dios, la cual podemos definirla como una ira santa? Dios es el único que puede manifestar su ira y aplicarla en todos los sentidos al ser humano y así terminar siendo santo, justo y puro.
Ahora, ¿cómo pudiéramos visualizar esta ira que viene de parte de Dios y que es santa? Bueno, pues el ejemplo más adecuado lo hemos citado en nuestro texto de gracia, y esto a través de ver el actuar de nuestro Señor Jesucristo en aquella ocasión que se nos habla en el libro de Juan, hecho que quedó registrado también en el Evangelio de Marcos y otro evangelio también. Es decir, no es un hecho que quedó aislado, es un hecho que fue testificado por los demás evangelistas. Este texto lo estuvimos mencionando de manera rápida en el texto de gracia pasado, donde estuvimos hablando acerca del tema de la ira. En este hecho veíamos a Jesús, el Hijo de Dios, el cual nos relata la Escritura. Es el mismo Dios, porque Él y el Padre son uno, volcando las mesas de los cambistas, como hemos citado en nuestro texto de gracia, volcando las mesas de aquellos que estaban allí intercambiando monedas, aquellos que vendían palomas. Le vemos dando azotes por doquier sobre aquellos que habían tomado el templo, la casa de Jehová, para hacer mercadería. Pudiéramos imaginarnos a Jesús en estos tiempos. De verdad que si Jesús estuviera en los tiempos de hoy, mucho habría que correr ante los látigos de aquel maestro. Pero el punto aquí que queremos enfatizar, mis hermanas, es, ¿pecó Jesús en esto? Y la respuesta es un rotundo no. No pudo, mis hermanas, haber pecado, porque su ira venía de una actitud santa. Venía de un corazón que estaba centrado no en sí mismo, sino en Dios. Su actitud estaba centrada en buscar cómo llevar a cabo la voluntad del Padre. Y de hecho vemos que el libro de los Salmos ya nos había relatado que esa actitud estaba para ser manifestada en sus tiempos. Vemos al salmista David declarar en el Salmo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nosotros vemos que el hecho de Jesús ver que la casa de su padre estaba siendo usada para otros fines que no era el de dar la gloria a Dios, esto indignó su corazón, provocando en él esta ira santa, esta ira justa, basada en lo que Dios demandaba en su palabra. Por eso vemos que es la palabra lo que Jesús cita y usa como motivación para su indignación. De allí que Él les recuerda a estos hombres lo dicho por el mismo Dios a través del profeta Isaías, el cual les dijo en una ocasión al pueblo de Israel, en el capítulo 56, versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y a su vez vemos a este mismo Dios mostrar su indignación contra el pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, cuando les reclama diciéndoles que ellos habían convertido su casa en cueva de ladrones. Esto lo encontramos en el capítulo 7, versículo 11. Y pues en esta ocasión que hemos mostrado en nuestro texto de gracia,
Vemos al mismo Jesús mostrando su indignación, airado porque este pueblo seguía haciendo lo mismo. Seguía convirtiendo la casa del Señor en mercadería. Seguía siendo irreverente ante la presencia del Señor, el cual dijo: una vez Salomón edificó la casa de Jehová, que su presencia estaría allí, que él escucharía allí la oración de todo aquel que viniera y se postrara delante de él. Por lo que es de allí que en el libro de Mateo, el cual nos relata también sobre este hecho, en el capítulo 21, versículo 13, que vemos a Jesús diciéndole estas palabras a estos hombres. Él le dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y le vemos haciendo un azote de cuerda. Le vemos echando fuera a todos esos negociantes del templo, soltando las ovejas y los bueyes, esparciendo las monedas de los cambistas y volcando las mesas de los mismos, en una manifestación pura de la santa ira de Dios. Por lo que, ¿qué es lo que aprendemos de este hecho, mis hermanas, en el día de hoy? Una de las cosas que podemos aprender a través de este relato, de este libro de Juan, el cual nos habla sobre esta manifestación de la ira de Dios, de su indignación, a causa de lo que estos hombres estaban haciendo en su casa de oración. Aprendemos que nuestro Dios es santo. Aprendemos que en su ira Él sigue siendo santo. Y que en comparación a la ira que nosotros pudiéramos manifestar, como vimos en el caso de Caín, su ira hacia nosotros viene siendo una ira merecida. Pues cuando dice la palabra del Señor que Dios está airado todo el tiempo para con el hombre, es justo en manifestar su ira para con los hombres.